Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras. Para esa consulta que usted programó para este fin de semana, donde estamos listos para aclararle a usted todas las dudas que en salud tenga, para orientarlo, para informarlo, para darle los mejores consejos en prevención. Sin duda, seguimos en celebración de nuestro 4º aniversario de Aquí con mi médico y lo queremos seguir compartiendo. Por eso usted va a tener la oportunidad hoy. Hay personas que le asistirán. Usted puede llamar para participar en un sorteo que lo haremos al final del programa. 2232-1290, 2231-1710. Tenemos para otorgarle en esta mañana, a este fin de semana, en nuestro penúltimo programa del año 2021, tenemos una canasta, una mega canasta familiar, al igual que 2 canastas de bioseguridad que contienen productos de prevención, mascarillas, caretas, producto de microdacin, y a su vez tenemos un certificado, un bono de Diagnos para efectuarse una mamografía digital. Usted puede accesar a nuestras líneas, a este consultorio virtual, al 2232-1290 y 2231-1710. Al igual la oportunidad para que se enlace en nuestro triaje virtual si tiene una duda usted en particular. 9448-2264. Escríbanos, accese virtualmente a través de un mensaje de texto por WhatsApp y tendrá la respuesta oportuna independientemente en el momento que usted o la hora o donde se encuentre en sintonía con Aquí con mi médico. Somos portadores de buenas noticias, de buenas informaciones. Y les cuento que hay un producto nuevo. Se llama Pulmobudén. Es un producto compuesto de budesonida. ¿Qué es la budesonida? Es un esteroide inhalado. En esta oportunidad, con la presentación de Pulmobudén, es un esteroide para nebulizaciones, para esos casos de asma, para esos casos de bronquitis, para esos casos de laringitis, que necesitamos una nebulización para abrir nuestras vías respiratorias. Entonces es muy importante que Pulmobudén usted lo tenga a su alcance. Tiene una particularidad, es el único producto que contiene budesonida con una presentación de 0.5 miligramos por ml, pues el vial o el frasco tiene 2 ml, por ende es 1 miligramo y usted puede hacer 2 nebulizaciones con un frasco. Usted lo encuentra en las principales farmacias. Ahora miren esta buena noticia. Usted se apresta a disfrutar de mucha comida, con moderación, y es nuestro consejo desde Aquí con mi médico. Pero a lo mejor a usted le ha ocurrido esto. Consume leche y tiene síntomas gastrointestinales, principalmente la diarrea. Consume quesillo, consume mantequilla, o sea, todos los derivados de la leche, porque contienen lactosa. Pues hay un producto, hay un medicamento que evita esos síntomas secundarios y molestos, como es el Epaplus Digest-Care Lacto Pro. Pues con esto usted va a poder disfrutar de los lácteos sin que le den síntomas. Y esta es la noticia importante. Una tableta tomará usted con el alimento que contiene lactosa. Una tableta con la mantequilla, con la leche, o con el quesillo, o con el producto lácteo cual sea. Usted lo puede tener, este producto, en estas ocasiones de Navidad y de fin de año, donde pues se puede dar esa posibilidad de consumir ciertos alimentos que en el año no lo ha venido haciendo, y máxime porque usted es intolerante a la lactosa. Una tableta basta para corregir esa situación. No olvidemos que los estudios de imágenes continúan y continuarán este año 2021 en Diagnos. Diagnos es la imagen ética de la medicina y le brinda una amplia gama de posibilidades para poderse hacer estudios, ya sea estos de resonancia magnética, tomografías, ultrasonidos, rayos X. Son oportunos y confiables.
contando con modernos equipos tecnológicos, con personal altamente clasificado, que le pondrán a usted el diagnóstico preciso y a nosotros como médicos clínicos el apoyo para llegar a identificar o confirmar ese padecimiento. Diagnos con sede en San Pedro Sula, en el Centro Comercial Las Olas, 16 Avenida, séptima calle, local número 8. Usted puede consultar a los teléfonos 94 53 71 11, 25 16 12 61. Diagnos en sede en Tegucigalpa, acá, cerca de aquí con mi médico, en el Boulevard Suyapa, en la colonia Florencia Norte. Puede llamar para consultar y hacer su cita al 94 53 71 13, 22 39 62 28, 22 39 76 40, 22 39 94 43. La imagen ética de la medicina tiene un solo nombre y el nombre es Diagnos. Ahora nos aprestamos, mientras usted continúa participando en el sorteo de una mega canasta familiar, 2 canastas de bioseguridad y un certificado para realizarse una mamografía digital por cortesía de Diagnos. Compartimos a los que nos siguen por la señal de TSI las imágenes de las canastas que están listas para ser entregadas. Tienen que ser entregadas y puestas. No importa dónde usted se encuentre en el país. En el aniversario de Aquí con mi médico, en el programa anterior, muchos premios fueron entregados y llegaron al interior del país. Y agradecemos las múltiples llamadas que tuvimos y así fue que se vieron favorecidos en Choluteca, en Intibucá, en Lempira, en Cortés, principalmente San Pedro Sula, Puerto Cortés también, donde se hicieron acreedores de estos premios. Recuerde que con un acceso de comunicación usted se conecta directamente con nosotros, al igual que la invitación a nuestro triaje virtual 9448-2264. Nuestro triaje sigue abierto. Los triajes están cerrando en el COVID, pero este de Aquí con mi médico se mantiene firme y va a laborar el 25 y 26 de diciembre y va a laborar también el 1 y 2 de enero. Así es que con Aquí con mi médico vienen las buenas noticias y los consejos importantes. Ahora yo les invito a que nos transportemos a nuestra primera sección, Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, que llega por una gentil cortesía de Cami. Cami es un programa integral, donde se combina la actividad física personalizada y la nutrición a su medida. No puede dejar para enero lo que en diciembre puede hacer hoy. No huya del cambio, busque el cambio. El cambio está con los expertos, le darán orientaciones precisas de lo adecuado, de lo conveniente que en esta temporada usted puede consumir. Porque si no, vamos a llegar con muchas más libras para enero y será mucho más difícil lograr esa meta ideal. ¿Cómo estamos en los casos de COVID-19 en el mundo? Este es el único programa que le pone usted un panorama de blanco y negro de la situación mundial de la pandemia. De igual manera, la situación nacional de la pandemia, porque ni en el mundo ni en Honduras el COVID-19 se ha terminado. Vea cuántos casos se registran a esta hora en el acumulado de todo el mundo. 273.668.314 personas se han confirmado por COVID-19 a esta hora. El número de fallecidos acumulados en el mundo son 5.344.177, una tasa de letalidad de un 2%. 2% la tasa de letalidad. Hay países en el mundo que están viviendo una cuarta, una quinta oleada. Y miremos cómo están esos países en esta gráfica. El comportamiento de las últimas semanas. Y vemos ahí incluido el comportamiento que ha tenido durante la pandemia desde el mes de abril del 2020. Vean países como Estados Unidos, que en este momento está en un pleno ascenso de la pandemia. Al igual que el Reino Unido, al igual que Francia. Vea usted Alemania, Italia, Rusia, Sudáfrica, Vietnam, España, como los principales países en el mundo que están llevando
o liderando lastimosamente esta nueva oleada a causa de Omicron. En Estados Unidos, en los últimos 28 días han fallecido 34,000 personas, un promedio de más de 1,100 personas diarias en Estados Unidos por COVID-19, a la vuelta de la esquina, a lo mejor a una distancia más corta de lo que usted se espera. Está esa nueva variante ya impactando en un país vecino como lo es Estados Unidos. ¿Cómo está la situación de la pandemia en nuestro país en relación a los casos? Bueno, tenemos acumulados 378,804 contagios. El número de fallecidos a esta hora son 10,428. Tenemos una tasa de letalidad del 2,8%. Así estamos cerrando en el acumulado el año 2021. Pero miren lo que está pasando. Este es un gráfico nuevo. En las últimas semanas, lo que va acumulado del mes de diciembre, 828 casos. En el primer lugar, el departamento de Islas de la Bahía con 306 casos. Francisco Morazán con 143 casos, Valle 84, Cortés 80 y Lloro 69. Ahí usted encuentra los primeros 5 departamentos con el mayor número de casos por COVID-19. Mes de diciembre, actualizado al día de ayer con el último reporte, 828, de los cuales 306 de estos casos, que representa el 37%, están localizados en el departamento de Islas de la Bahía. ¿Y qué se está haciendo? Nada, absolutamente nada en la contención, porque pensamos más en las fiestas de Navidad y de fin de año, cuando también tenemos que preocuparnos si en algún departamento se están incrementando los casos, algo está pasando y en Islas de la Bahía se hace evidente. En las últimas 48 horas, ¿qué ha ocurrido en el país? En las últimas 48 horas se ha detectado un caso por COVID-19 confirmado cada 20 minutos y ha fallecido de manera oficial un hondureño cada 12 horas en las últimas 48 horas. En ese mapa nosotros podemos apreciar cómo ha estado el comportamiento en estas últimas 48 horas. 50 casos en el departamento de Islas de la Bahía. En el segundo lugar, Francisco Morazán con 27 y Lloro en el tercer lugar con 17. Ese es el movimiento que está teniendo la pandemia hoy. Primer lugar, Islas de la Bahía. Segundo lugar, Francisco Morazán, y tercer lugar en el departamento de Lloro. Se encuentran ahí representados el 55% de todos los casos. Veamos cómo está el comportamiento en relación a la tasa de letalidad acumulada en la pandemia por departamentos. Cuando vemos que sigue siendo el departamento de Copán que ocupa el primer lugar con un 4,7%. Ese sí ha sido el eterno departamento. Departamentos que han bajado en relación al comportamiento en su vacunación. Departamentos con menos alcance o proyección en vacunación son los departamentos que tienen un número superior de casos, y la relación, más que los casos, es la relación de la gente que se enferma entre la que muere en esos departamentos. Es por eso que el departamento de Copán, Lempira, Comayagua, Olancho se han incrementado y siguen ahí de manera sostenida. Lastimosamente, en estos departamentos se duplica la posibilidad de contagiarse y fallecer que en relación a otros departamentos. Ahí vemos a Copán, Lempira, que ocupa el segundo lugar, el departamento de Olancho con 3,7%, Choluteca con el 3,6%, Santa Bárbara 3,5% y Comayagua con el 3,4%. Vemos cómo prácticamente el 50% de los departamentos en el país tienen números rojos, porque tienen una tasa de letalidad superior a la letalidad nacional. Compartimos el vacunómetro, cómo marcha la vacunación en el país. En este momento tenemos al 52% de la población con esquema de vacunación completo. Eso es aproximadamente 3,6 millones de personas que han completado ya con 2 dosis de vacunas. Pero tenemos el 48%, prácticamente la mitad, que tienen una dosis o no tienen ninguna dosis.
finalizando el mes de diciembre, seguimos comprometidos en relación a la estrategia para masificar la vacunación. Gracias a Dios, después de tanta petición, de tanta exigencia, de tanto consejo, de tanta orientación desde aquí con mi médico, bueno, se han abierto oídos para cambiar los lineamientos en función a la vacunación. Y desde el pasado viernes, hace aproximadamente 8 días, se cambiaron los lineamientos. Y usted, que tiene 50 años o más y se aplicó la segunda dosis de cual sea de las vacunas, ya puede acudir a un centro de vacunación para recibir la dosis de refuerzo al cuarto mes. Pero la población menor de 50 tenemos que esperar 6 meses. Eso tiene que cambiar y toda la población que ha recibido las 2 dosis de la vacuna después de 4 meses debería de recibirla sin ninguna limitación. Pero esperemos que eso cambie en este año. Mientras tanto, le proponemos y le seguimos invitando desde la Clínica de Atención Médica Integral CAMI que usted genere ese cambio. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. El tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana con una preocupación que hemos tenido de hace muchos meses, como es la inmunización infantil. Es una necesidad que consideramos inminente en la pandemia. Y hemos tenido a bien conversar con un experto, una persona que tiene un amplio conocimiento en este tema, no solamente por los estudios que ha realizado en función al gran y amplio tema de inmunización infantil, sino porque es una persona que ha estado al frente de la pandemia y que ha visto una cantidad de población infantil en las diferentes etapas del contagio o en las diferentes etapas de la evolución de la enfermedad. Y muy consciente de que esto aún no ha terminado, es que tenemos para conversar en esta mañana un espacio con el doctor Ernesto Dalla. El doctor Ernesto Dalla es especialista en pediatría y que hoy nos ha acompañado, ha dispuesto de su tiempo para conversar, ilustrarnos, actualizarnos de cómo está el tema de la vacunación infantil. Doctor Dalla, es un gusto, es un placer tenerlo en Aquí con mi médico por primera vez. Públicamente le digo, el doctor Ernesto Dalla, yo diría de que no sé qué porcentaje o cuántos casos lleva de evaluaciones de infantes con COVID-19. Lo que a mí me consta, y se lo agradezco públicamente, que es el médico de mayor referencia de adultos para nuestras atenciones, porque a él le tocan los niños, a mí me tocan los adultos, y doctor, aún en este momento seguimos viendo casos de COVID-19 en población infantil y población adulta. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. En primer lugar, muchas gracias por sus palabras. Luego, darle gracias a Dios porque nos permite continuar con esta labor que usted ha iniciado de educar mucho a nuestra población. Felicitarlo nuevamente porque el 4º aniversario del programa de forma continua y todo el beneficio, pues en la pandemia el programa se ha vuelto un referente y una fuente de información. También, pues la verdad es que yo por factores de riesgo, edad y comorbilidades, directamente no veo los casos, sino que una vez que veo que se están saliendo de control, referimos a alguien que tenga la facultad pues, para tratarlos directamente. Y como usted bien mencionó, el tema es de que cuando tenemos un caso de niños, es que ha habido o contacto con algún adulto o también con algunos compañeros, desde que se abrieron ya la enseñanza, sobre todo niños pequeños, menores, kinder, jardines de niños. Usted sabe que las enfermedades respiratorias
se transmiten con más facilidad. Entonces, sí hemos tratado, contribuido con más de 300 pacientes. Cuando ya entran en una fase así en que pudiera haber algún compromiso pulmonar, entonces sí pedimos colaboración de un grupo de médicos que tenemos organizados en el hospital donde yo trabajo, que es el Honduras Medical, para hacerse cargo de esos casos, así como pues la respectiva referencia de usted, pues, porque casi siempre el niño sirve como un vector para que un adulto se contamine, ¿verdad? Se enferme. Entonces, la importancia, como usted dice, la pandemia no ha pasado. Tenemos ahorita pues una mejora en lo que habían sido las cifras anteriores, pero tenemos que estar muy atentos porque lamentablemente la resistencia de algunas personas a la vacunación hace que tiene dos efectos negativos. Uno de ellos es que aparecen casos nuevos por las cepas nuevas, aparecen cepas nuevas. Y lo otro es que siempre hay un remanente. En los países de Europa, como usted mencionó, que están teniendo una nueva oleada, son los países donde generalmente las tasas de vacunación no son tan altas, ¿verdad? Uno se imaginaría que ellos son más cumplidos y no. Nosotros tenemos la importancia de la vacunación infantil. Podemos ver, si tal vez me pueden mostrar la primera imagen que le envié para la producción. Tenemos cuáles los intentos de desarrollar vacunas para proteger a los niños. Es algo sumamente importante. Si podemos poner la primera imagen, que es la en producción, que le había dicho la número 3. Estas son las vacunas que están siendo empleadas en niños, ¿verdad? Para octubre, aprobadas para su uso en sus respectivos países. En realidad, la única que tiene una aprobación por un ente certificador, así como quien dice bastante estricto, es la vacuna de Pfizer BioNTech, que ya está en uso desde inicio de noviembre. Eso se está vacunando niños de 5 a 11 años. En Honduras, pues hasta ahorita solo habíamos estado con vacunación hasta los 12, y ya vamos a ver la importancia de esto. En China, Sinopharm y Coronavac están siendo utilizadas de niños de 3 a 11 años. Los cubanos, con su vacuna Soberana 2, han estado vacunando población desde 2 años en adelante. Sin embargo, de estas vacunas no tenemos así como mucho reporte, mucho informe sobre cuál ha sido el rendimiento, la eficacia. Y en proceso de aprobación tenemos que Moderna ya solicitó la aprobación de 5 a 11 años. En Chile hubo un ensayo que se inició con AstraZeneca para niños de 3 a 11 años. Si me muestran la siguiente, vamos a ver la importancia, como dice usted, eso es también importante. Si vemos, esta es la pirámide poblacional. Esto es cómo estamos constituidos los hondureños. La población hondureña, un 30.4%, es menor de 14 años, una población de 0 a 14 años. Entonces, nuestra ansiada inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, que le llama la población en algunas ocasiones, no va a ser factible mientras no tengamos vacunados a nuestros niños. Porque como ustedes ven, 30.4 significa prácticamente un tercio de la población. Los países europeos tienen esta curva de distribución de la población invertida, donde hay más adultos mayores y menos niños. De manera que para nosotros definitivamente llegar a la inmunidad comunitaria va a requerir la vacunación de los menores. En la siguiente, por favor. Afortunadamente, hay algunas buenas noticias, ¿verdad? Hace menos de 60 minutos hubo una comunicación oficial ya de que ya se firmó el contrato con la compañía Pfizer BioNTech para la adquisición de dosis para vacunar 2 millones de niños. Porque cuando se analiza la población, que inicialmente se había hablado de 5.7 millones, hay un porcentaje de hondureños registrados, pero que viven fuera de Honduras. Sin embargo, esto pues, es la población pediátrica,
generalmente está registrada acá. Entonces, hace menos de una hora ya hubo una comunicación oficial sobre un contrato definitivo, y entonces con alguna satisfacción le puedo decir de que hablando con el viceministro Guillén ayer, es muy probable que para mitad de enero nosotros ya podamos contar con el producto y de la casa Pfizer, que eso es bien importante, para proteger la población de 5 a 11 años. Y aunque no está aprobada todavía, sino que está en proceso de aprobación por la FDA, tenemos la vacuna de Pfizer también, de 6 meses a 4 años, que ya está en proceso de aprobación. Y hay un contrato también para la adquisición de una cantidad que nos va a permitir vacunar alrededor de 800,000 niños de ese grupo de edad. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en la siguiente podemos ver ahí los resultados cuando ya tengamos la vacuna disponible en nuestro medio. Es informar a la población que no hay que tener temor de la vacuna, ¿verdad? Porque hace exactamente un año estaba empezando el mundo a vacunar, y todas las cosas que se dijeron sobre las vacunas, que producían un montón de problemas, etcétera, no se han visto, no se han demostrado. El uso en embarazadas, que es sumamente importante. Desde febrero, marzo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia la ha autorizado para su uso en embarazadas, de manera que no se ha visto en todo este tiempo ningún efecto indeseable. Es bien interesante también ver que esta vacuna, sin ser aclarando que no tengo ningún compromiso con la casa farmacéutica, pero tiene una potencia en niños de 5 a 11 años que en los estudios que se presentaron ante FDA daban 90.7 de protección, que es el 90.7 de que el niño no va a desarrollar una enfermedad grave, y lo más importante es que también los niños se vuelven menos transmisores, porque el niño juega ese rol que muchas veces podría funcionar como un vector, como alguien que lleva la enfermedad a adultos mayores. Y hay una menor incidencia de efectos adversos de la vacuna, lo que ya tenemos más de un mes de que en Estados Unidos se está registrando los efectos colaterales. Este es el frasco de presentación de la dosis que va a ser utilizada de 5 a 11 años. Es diferente la presentación. Entonces, mientras tanto, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Pues lo primero es educar a la población de que, como usted bien dice, la pandemia no ha pasado, no ha ocurrido, no se ha terminado. En segundo lugar, mantener nuestras medidas de bioseguridad y siempre insistir en que la vacunación es la herramienta más útil para el combate de la pandemia, pero no es la única. Sigue siendo, como usted ha enfatizado mucho, el uso de la mascarilla doble, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, y que son los 3 pilares. Para mí es un triángulo de seguridad. 1, vacunación. Segundo, el uso de la mascarilla doble, como usted lo ha explicado bastante. Y segundo lugar, y tercer lugar, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones humanas, ¿verdad? Y hacerlas en un ambiente de seguridad. Interesante la información que nos ha compartido, doctor Dallas. Sin duda ha ido dando los elementos necesarios para informar y orientar a esta población adulta como padre, que estamos pues expectantes de lo que puede ocurrir con nuestros menores. Y esa muy buena noticia, porque queremos llenarnos de información positiva también a la población. Y esta información que es de primera mano, que es fresca y que usted ha decidido compartirla no solamente con nosotros, sino que con los miles y miles de oyentes y televidentes en relación a esta información que recabamos y lo tomamos como una noticia positiva, una noticia de primera mano, que se espera que para las últimas semanas, doctor, y quiero que amplíe nuevamente para que la población quede claro, que se ha firmado un contrato con la compañía Pfizer para la llegada a nuestro país de la dosis
de la vacuna anti-COVID-19 para población infantil comprendida entre los 5 y 11 años. Repítanos esa parte, doctor, porque queremos pues compartir esa buena información y llenarnos de esperanzas para lo que se puede venir a los primeros días del próximo año, el mes de enero, y cuánto es la población que se estaría abarcando de esos aproximadamente 2.5 millones que describe usted que sería como una población meta. Sí, hace menos de, como le digo, poquito más de 60 minutos tal vez, el señor presidente en Instagram envió un mensaje. Es una buena noticia de que se va a contar con 2 millones de dosis. Vamos a vacunar no 2 millones de dosis, vamos a tener vacuna para proteger 2 millones de muchachitos en edades comprendidas de 5 a 11 años. Esto es sumamente importante porque esto va a hacer que el retorno a clases, por ejemplo, es algo sumamente importante. La educación es una de las áreas donde el impacto de la pandemia ha sido más negativo para nuestro país, para todo el mundo, pero en particular también nuestro país, porque hemos estado prácticamente 2 años sin recibir educación. Yo sé que algún segmento de la población se ha recurrido a la educación virtual, pero los expertos en educación, los que tratamos niños, también sabemos que la escuela presencial o la participación presencial también es bastante insustituible. Es decir, hay algunas cosas, la escuela no solamente da conocimiento académico, sino que también enseña al niño otras cosas como el sentido del orden, el sentido del respeto, hacer fila. Entonces, afortunadamente, ya el contrato ya está firmado para proteger 2 millones de niños hondureños y se espera que a partir de la mitad de enero empiece a venir ya los viales, como el de la fotografía que le mostré. Es distinta la preparación a la de adultos, porque algunas personas decían, ¿por qué no hacemos una así como regla de 3? Y esto es una muy, muy buena noticia y también dada la calidad del producto. No debemos de perder de vista que los norteamericanos hacen mucho lo que yo llamo medicina defensiva, que ellos no sacan un producto así sin el suficiente respaldo. De hecho, la vacuna no es que salió ahorita, sino que los ensayos están desde marzo. Lo que pasa es que FDA, y sobre todo tratándose de niños, se puso como un poquito más estricto en cuanto al número de evidencia científica de casos para poder aprobar el uso de esta vacuna, que fue aprobada el 26 de octubre, y ya en noviembre se inició la vacunación en Estados Unidos, pero tenemos ya más de un mes y medio de que se empezó a utilizar en Estados Unidos con menos efectos colaterales. La planificación es en 4 etapas. Las autoridades serán las que decidan cómo va a ir siendo la distribución. Me imagino que por concentración poblacional, donde hay más población escolar, porque eso es donde generalmente se va a buscar proteger más. Y pues a los papás informales también de que es igual que las otras vacunas que utilizamos, la del tétanos, la de la toferina, va a venir a ser una vacuna más que podría llegar a haber algunas molestias mínimas como las que usted ha mencionado en el programa, que nos pueden ocurrir cuando recibimos la vacuna a los adultos, pero no es muy mínimo el efecto comparado con el desarrollo de la enfermedad, y también tiene ese componente importante de que hace que el niño se vuelva menos transmisor de la enfermedad. La aplicación pediátrica va a ser en 2 dosis, con 21 días de diferencia entre la primera y la segunda dosis. O sea que en una forma rápida se va a poder tener un porcentaje cubierto de niños. El presidente Biden solo estaba esperando vacunar 26 millones de niños en Estados Unidos, comprendidos en este grupo de edad, para autorizar la salida del producto. Y creo que no estoy equivocándome de que Honduras va a ser el primer país en Centroamérica
que va a contar con este recurso. Y de vacunación de niños de 5 a 11 años. En esta parte, pues sí se anticipó, ¿no? Tal vez en adultos hubo al principio un poquito de falta de suministro, pero usted sabe que últimamente el suministro ha sido bastante bueno, suficiente para la población. Hay facilidad para que todo el mundo esté vacunado. Entonces tenemos que tratar en primer lugar de que haya menos casos en adultos también, o sea, continuar con nuestra vacunación de adultos, educar al personal tanto de salud como a los padres en la importancia de la vacunación de los niños, para que el retorno a clases y el retorno a lo que es la coexistencia en una forma más normal como lo hacíamos antes sea más rápido. Buena noticia, y bueno, la noticia también la compartíamos, ¿verdad?, con la información que el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, publicaba hace algunos segundos en relación a la confirmación de la adquisición de la dosis pediátrica de la vacuna de Pfizer anti-COVID-19. Es buena noticia. Padre de familia, prepárese usted, que aquí viene ya una respuesta para que podamos tener una protección colectiva, porque esto que el doctor Dala ha dicho hoy es muy importante. No podemos tener inmunidad de rebaño si no intervenimos a través de la vacunación a esta población que está comprendida en edades menores de 14 años. Es fundamental que ahí tendríamos un nicho de prácticamente casi un 30%, más sumado lo que tenemos en la cobertura actual, si pudiéramos aspirar. Por eso decimos que el 2022 puede tener o traer buenas nuevas en el tema de pandemia. Muchos padres nos consultan, doctor Dala, en relación a, ¿es una condición para usted sine qua non el hecho de que tenga que estar el niño vacunado para enviarlo a la escuela? ¿Debe de ser un requisito para poder aperturar las escuelas, o se puede aperturar sin que esta población haya recibido la vacuna? Sí, fíjese que se puede ir aperturando algunas escuelas. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha dictado una serie de pautas, de guías para retorno a clase seguro sin vacunación. Pero estas reglas, pues son el sitio del CDC las tiene ya definidas. Practicar el distanciamiento físico, en los salones de clases, cuáles son las dimensiones más o menos para evitar las aglomeraciones, como hablábamos, que es parte del triángulo de seguridad. Ir entrenando a los niños, hacer ejercicios. Ahí, fíjense que como ahora los papás tienen acceso a muchos sitios de información positiva también, no solo cosas negativas en Internet. El Internet es algo que, si usted lo sabe utilizar, tiene muchas cosas positivas. Sale cómo jugar incluso con los niños, que vayan practicando el uso de la mascarilla, ¿verdad? Para protegerse y para proteger a sus compañeros. De manera que si los salones de clase son acondicionados de la manera adecuada, sí se puede ir iniciando la educación presencial. Obviamente que lo ideal es que haya educación presencial vacunados, ¿verdad? Pero como va a tomar un poquito de tiempo el proceso de vacunación, sí se puede ir haciendo, pero se debe de seguir estos lineamientos: distanciamiento entre los pupitres, la cantidad de alumnos, la ventilación es muy importante también en el salón de clase. Y pues nosotros, afortunadamente, el ciclo nacional de nosotros no coincide pues ya el inicio de clases cuando ya está pasando la época de frío que tenemos ahorita, que esta es la época de frentes fríos, que es cuando más se enferman las personas de las vías respiratorias. Entonces se pueden ventilar mejor las áreas y seguir estos lineamientos del CDC para no seguir detenidos en la educación. De hecho, pues hay sitios donde ya sabemos, aquí en Tegucigalpa, donde ya se inició modelos híbridos, otros ya presenciales. De verdad es importante la cantidad de personas. Eso es un número, la cantidad
la distancia y en la educación de los niños, educación de los padres, que sepan también sobre las medidas de bioseguridad. Y ya, obviamente que ya cuando estemos con la vacuna disponible, pues, tengo entendido que va a ser a mitad de enero para iniciar la vacunación, pues va a ser más seguro, ¿verdad? Entonces los padres deben de animarse y estar contentos, como dice usted, pero mientras tanto acudir a estos sitios donde, por ejemplo, se les da ideas a los niños, se pone a practicar en la casa el uso de la mascarilla. El tiempo que yo, como por experiencia, recomendaría que los niños deben de tener más cautela y los maestros también tienen que estar informados de estas medidas, es en el tiempo de comida, porque es el momento en el que los niños tienen que quitarse la mascarilla, ¿verdad? Entonces, preferiblemente que coman un poquito separados, ¿verdad? No todos al mismo tiempo, sino que la separación, la distancia influye bastante. Importante, debe de reunirse condiciones, como lo ha establecido el doctor Dalla, para que esas escuelas puedan llevar o reaperturar la atención presencial. Si las condiciones existen, se puede ir dando la reapertura de manera progresiva, no masiva, sino, si no están todas las condiciones, esperar el inicio de la vacunación, que esperamos sea el próximo mes, pero no decir un no rotundo, que me parece muy importante lo que el doctor Dalla ha dicho, porque hay algunas instituciones que sí cuentan con esas condiciones. Ya en el interior del país nos vemos un poco en dificultad, pero también hay potencial en el interior, como poder hacer esas clases ventiladas, o sea, en áreas donde pueda tener la cobertura del niño, donde se pueden habilitar. Pues en mi caso yo estudié en una escuela del interior del país, y nosotros recibíamos clases, por ejemplo, en los pasillos. La cantidad de alumnos era poca y se prestaba, pero hay que ir acondicionando, no solamente decir se abre el año independientemente existan o no las condiciones. Doctor, para cerrar el tema de la semana, una pregunta que no se puede escapar. Nos aprestamos a poder disfrutar de la época de Navidad y de fin de año. Hay muchas reuniones y los que más me preocupan a mí son los menores, porque ya el adulto tiene la información, de una u otra manera tiene el grado de conciencia de lo que está pasando actualmente, pero ¿qué recomendaciones hay para los padres en relación a estas celebraciones y el comportamiento que deben de tener con los menores, doctor? Para concluir con el tema de la semana, porque pues el tiempo se ha ido volando, ha sido muy gratificante este conversatorio y muy ilustrativo, muy claro nos ha dejado a todos en el país en relación a la inmunización infantil. Sí. Bueno, yo creo que mientras los niños no estén vacunados, yo creo que tenemos que seguir actuando como lamentablemente la Navidad del año pasado, con bastante cautela, es decir, evitar las aglomeraciones, siempre evitar los grupos en ambientes que no están suficientemente ventilados. También, yo sé que es un tema aparte del coronavirus, pero a los padres estar estableciendo una supervisión directa en los niños en dos aspectos. Uno, que no compartir objetos, y lo otro es el uso de la pólvora, por favor, ¿verdad? Porque yo sé que está fuera del tema de los coronavirus, pero también lamentablemente en la época de Navidad y Año Nuevo tenemos el problema del consumo de pólvora sin supervisión por parte de los padres. Entonces, aumentar la supervisión de ver esto y de hacer reuniones, hacerlas en una forma segura, estar 100% seguros, que no sean grupos muy grandes. La ventilación es sumamente importante y al menor síntoma o inicio de síntomas respiratorios, mejor abstenerse de establecer contacto, porque así como está pasando ahorita con esta variante nueva Omicron, que pareciera hasta el momento menos letal, pero es más transmisible por la mutación que tuvo, ¿verdad? Entonces, evitar las aglomeraciones. Todavía pues ya tenemos más
ya hay luz al final del túnel, ¿verdad? Comparado como estábamos hace un año, en que todavía no teníamos ni vacunas disponibles por diferentes razones. No hay que perder de vista que hubo un acaparamiento, ¿se acuerda, doctor? Que todo de los países pues, con más recursos. Y lamentablemente ese mismo acaparamiento, estos son países que sorprendentemente algunos de ellos no tienen las tasas de vacunación ¿cómo se llama? Tan altas como uno pensara. No diría Austria, es un país que avanzado y ellos no tienen más de 70% de vacunados. Tienen mucho menos, tienen como 25, 26. Entonces a eso se deben estas olas, o sea, la aparición de olas nuevas. Estados Unidos, como cada estado tiene sus reglamentos, hay lugares donde ya no están usando la mascarilla, o sea, ya no es reglamentario. Entonces, de reunirse, pues reunirse grupos pequeños, ambiente controlado y con suficiente ventilación, que eso es un rol que juega bastante importante. Gracias, doctor Ernesto Dala, ¿verdad? De aquí con mi médico le agradecemos el hecho de prestarnos de su tiempo para orientar a la población y esperamos pues tenerlo en un próximo programa para el año 2022. Para usted y su familia le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Gracias, doctor. Igualmente para usted y su familia. Felicidades. Feliz Navidad y de nuevo felicidades por el programa. Gracias por la orientación también, el enorme servicio que presta de servir de fuente de información y información científica actualizada, ¿verdad? Muchas gracias. Dios le bendiga. Hemos conversado con el doctor Ernesto Dala sobre todo lo que es inmunización infantil, las buenas noticias, y también hablamos sobre la protección que usted debe tener, el cuidado. Y vamos a compartir con ustedes al cierre del tema de la semana de un video que usted lo va a también poder escuchar a los que nos siguen por HRN, de la propagación del COVID-19 cuando tenemos aglomeraciones o reuniones de grupos. Veamos a continuación para cerrar el tema de la semana. A través del módulo de simulación de transmisión aérea, podremos considerar muchas situaciones. Algunas de ellas incluyen el transporte público, cómo ser las posibilidades de infección en los trenes, aviones, taxis y otros lugares, como las habitaciones de hospital, salones de clases, auditorios de música y mucho más. Cuando hablamos, aproximadamente 10.000 microgotas son emitidas por minuto. Es interesante saber esto. Por otro lado, cuando cantamos, aproximadamente 25.000 microgotas son emitidas por minuto. Eso es equivalente a la situación cuando tosemos 2 veces. Lo importante es que siempre consideremos las 2 medidas de prevención. Una es la mascarilla facial para evitar las gotas grandes y la segunda es la ventilación en la habitación, lo cual es importante para reducir la transmisión en comportamientos como hablar, cantar. Todo depende de la distancia entre cada persona. Como cuando hablamos y discutimos, hay que tener distancia también y recordar la ventilación en la habitación, que son las medidas de prevención. No hay medidas de prevención perfectas para reducir la transmisión. Por eso es importante evaluar el riesgo de infección directo al observar la interacción entre las microgotas y el cuerpo humano. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Ponete la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la doble.
Estamos de vuelta y con información y buenas nuevas. Las buenas nuevas es que tenemos aquí ya la lista de los ganadores. Nidia Betancourt, una canasta, la canasta familiar. Gabriela Trejo, la mamografía digital. Elvin Bonilla, la canasta de bioseguridad. José Ortiz, canasta de bioseguridad. Premios que no solamente se han obtenido en Tegucigalpa, sino que en el departamento del Paraíso, en el departamento de Comayagua. Gracias por esa oportunidad selecta que nos dan de entrar a la comodidad de su hogar. No nos podemos despedir sin antes recomendarle que se la ponga doble. Este es el método infalible, el que no falla, el método que evitará que usted en estas fiestas de Navidad que se aproximan la próxima semana, usted no se contagie, ni contagie a otros, siendo responsables, siendo seguros. Poniéndonos la doble, evitaremos que cualquier partícula infectante ingrese en nuestro organismo. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana, 25 de diciembre, nos encontremos en una consulta más de Aquí con mi médico. Que Dios nos bendiga a todos. Diciembre, mes del aniversario de Aquí con mi médico, el consultorio virtual más grande de Honduras, que nació para informar y orientar a los televidentes y oyentes en el campo de la salud. Aquí con mi médico ha estado, está y estará en todo momento del lado del pueblo. Aprovecho esta oportunidad para desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo.